La alimentación es una necesidad, algo vital. Pero es más que eso. Comer es algo social, cultural, algo político. Y no comer, también. Hoy casi todos comemos lo que compramos. La mayoría de nuestra comida proviene de supermercados, pero ¿cómo llega hasta ahí? Las empresas que proveen esas góndolas no piensan en alimentarnos, piensan en vendernos comida. ¿Cómo sería un sistema que ponga en primer plano el derecho a la alimentación? En este podcast respondemos a esa pregunta con las personas que ya lo están haciendo. Palabras como semillas. Charlemos futuros posibles para sembrarlos. Un jardín comienza con una semilla. Los cultivos para la exportación ocupan la mayor parte de la superficie agrícola argentina. Pero el mercado interno de alimentos depende principalmente de pequeños productores rurales. Entre el campo y la ciudad, como dos extremos de la cadena comercial, aparecen los intermediarios, que moldean la relación entre productores y consumidores. Nos introducimos en este tema con la voz de Carlos Irasola, un referente de la red de alimentos cooperativos patagónicos. Primero, una cosa de contexto. El planeta tiene cada vez menos gente en lo rural y cada vez más gente en lo urbano. Y Argentina ha sido vanguardia de ese despoblamiento rural. Hoy tenemos un 7% de población rural campesina. Un 7%. Y en los 60 teníamos un 40% de población rural. Es decir, que en un proceso relativamente corto se produjo una expulsión masiva de la ruralidad. Y eso está vinculado al modo de producir alimentos. Hacen soja con tipo cada 500 hectáreas, qué sé yo. Con maquinaria, con tecnología, con tipos en un escritorio y computadoras manejando todos esos paquetes tecnológicos para que se produzca allí. Con un enorme costo ambiental, pero bueno. Y eso, al no precisar gente, hace que la gente se quede sin trabajo y migre. Nuestro alimento proviene de la tierra y del trabajo rural. Pero el agronegocio, en su expansión, expulsó a miles de productores del campo en las últimas décadas. Algo de esto nos cuenta María Seoli, integrante de Ecos de Saladillo. Fue pasando que las personas que tradicionalmente producían la tierra, que vivían en los campos donde había muchos parajes rurales con clubes, con estaciones de trenes, con almacenes, se mudaron para las ciudades y eso hizo un quiebre generacional, cultural, de dinámica de uso de la tierra que no solo pasó en Saladillo, pasó en un montón de localidades rurales y se perdió mucho y se despobló el campo. Y eso es lo que se busca, despoblar los campos para que esos recursos, esos bienes queden disponibles para grandes empresas y no como fuente de alimento para las poblaciones. La contracara de los campos despoblados son las ciudades hacinadas, que tienden a parecerse cada vez más entre sí. Por ejemplo, en la forma de comer. Para los consumidores urbanos, la experiencia de comer es inseparable de la experiencia de comprar. Por eso es importante el tema del consumidor, me parece. Primero, porque los consumidores en este escenario están más en las ciudades, pues todos consumimos, pero quiero decir, hay más gente en las ciudades, por lo tanto hay más gente consumiendo en las ciudades. Y si su modo de consumir alimentos lo pone en vínculo cercano y más o menos estrecho, ojalá, con los que producen, con agroecología, con otros sentidos de la producción y de la tierra, ese vínculo es muy virtuoso porque hace que la persona que vive en la ciudad pueda comprender la problemática rural y pueda comprender que su modo de consumir ayuda a que quede gente allí trabajando, no desde un lugar simplemente de ayudar, sino desde un lugar necesario. O sea, si este me provee, yo necesito que este esté en el campo y por lo tanto la defensa de su tierra, de su agua, de su territorio es mi problema. Carlos Irasola propone otra forma de pensar nuestro rol desde las ciudades. Transformarnos, como consumidores, en sujetos activos, para poder relacionarnos con aquellos que producen. La organización colectiva es fundamental para generar esos vínculos. Nosotros luchamos organizándonos, somos una organización de nuestro sector, ¿no? De trabajadores y trabajadoras de la tierra que como cualquier sector del trabajo nos organizamos gremialmente. En este caso, con esa intención venimos construyendo la UTT como un gremio del pequeño productor, de la pequeña productora.
Conversamos con Juan Pablo Pocho Acosta, referente en la Patagonia de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Como organización ya hace algunos años construimos 3 ejes de trabajo que ordenan nuestro quehacer cotidiano, que es la lucha por el acceso a la tierra, la igualdad de género y la agroecología. Bueno, esas 3 cosas, siempre propositivamente que desarrollarla en la mayor dimensión posible a cada uno de esos 3 aspectos, es lo que entendemos que va a colaborar con la construcción de una economía, de la soberanía alimentaria, en el marco de la solidaridad y de la construcción de comunidad. El trabajo de los productores no se termina cuando levantan una cosecha. El aspecto comercial, en gran medida, determina qué y cómo se produce. ¿Por qué un productor tiene que pensar en la agroexportación? Donde produce cebolla para la agroexportación, nada más que cebolla. Apostando a una timba de que una vez cada 10 años, 15 años vale mucho. Y vale mucho de casualidad, algún año porque hubo una sequía en Brasil, qué sé yo. Cualquier otra razón externa vos, un año vale, y otro año ves la cebolla tirada en el costado de la ruta porque no tiene valor. Cuando vos laburás vinculadas a demandas de la organización de consumo, no podés hacer monocultivo, porque el que come no come cebolla. Te va a pedir 20, 30 productos que necesita para nutrirse. Entonces ayuda a diversificar, ayuda a demandar producción sana, ayuda a organizarla y a planificar la producción en base a esa demanda. Porque ya el tipo empieza a decir, bueno, pero yo tengo acá un lugar donde puedo vender, comercializar, donde puedo colocar mi producción, es seguro, lo cobro. La organización cooperativa entre productores y consumidores tiene beneficios mutuos. Y en ese sentido, puede pensarse como un aspecto más dentro de la mirada agroecológica. Uno puede pensar el cooperativismo y la agroecología como 2 munditos, pero 2 munditos que se tocan mucho, porque la agroecología arranca de contemplar la recuperación de la vida en todos sus espacios. Arranca de una mirada muy holística. Esa masa viva que construye el suelo es muy semejante a una cooperativa. Más allá de determinadas técnicas o formas de producir que uno puede probar, si tiene más o menos rendimiento, es una cuestión social y política de fondo, del uso de la tierra, del uso del espacio, de las formas de comercializar, de las formas de habitar el territorio y bueno, desde ese lado también hablamos mucho de volver al campo, del arraigo rural, de volver a generar esas redes que no son solamente de lo productivo, sino de todo el entramado social que tiene que suceder para eso. Yo creo que hay mucha gente que lo está demandando, que está necesitando eso, que ya tiene en su imaginario la idea de comer sano, por lo menos, de no envenenarse. Bien, ahí hay que elaborar entonces cómo estableciendo estos vínculos, para que no sea solo comer sano, para que no sea una propuesta solo clase mediera, ¿no? Sino que sea una propuesta para todos, que no sea para el consumo de élite que quieren comer rico, sano y eso, sino que sea para que la gente en los barrios acceda. Y eso estamos lejos todavía. Todavía nos cuesta un montón, por diferentes razones. ¿Por qué es mejor consumir un alimento producido de manera agroecológica que un alimento industrializado que te aparece en la góndola con todas las cosas que conlleva a nivel nutricional, a nivel de la calidad del alimento? Y buscar la manera de que también esas producciones no sean a precios muy elevados, sino que puedan ser precios justos para que pueda acceder cualquier persona. Escuchamos al investigador Nahuel Palito, integrante del Grupo para la Promoción de la Agroecología en San Antonio de Areco. Yo creo que tiene que haber determinadas políticas públicas que puedan fomentar en los distintos municipios, en los distintos territorios, ferias, comercios, alguna forma de poder ayudar a esos productores que muchas veces dan un salto, porque no es fácil cambiar el paradigma productivo cuando uno lo viene haciendo hace mucho tiempo. Entonces me parece que tiene que haber algún tipo de política pública también de fomento en la pata de comercialización, ¿no? Para que esos precios puedan ser accesibles. La cuestión de los precios justos es un gran desafío para pensar en producciones que sean a la vez rentables y accesibles. Pero la oferta y la demanda no son fuerzas externas independientes. Se pueden organizar colectivamente para generar una economía distinta. No solamente producir cada vez más y mejor de la mano de la agroecología,
sino también poner en la mesa de discusión cómo se van integrando esas economías regionales y cómo se van complementando para poder dar justamente una respuesta integral a las necesidades y al consumo de nuestras comunidades. Un consumo organizado y una producción organizada y vínculos que sean lo más cercanos posible, que no haya mucha logística, que no haya mucho costo, que sea cercano a lo posible. La agroecología tiene cercanía y a veces no podemos en Patagonia, nuestros principales proveedores son de los valles, ¿viste? Tenemos que hacer un montonazo de kilómetros, pero también tiene que servir de estímulo a la producción local. Estos grupos que están acá, ¿qué necesitamos? ¿Qué podemos producir? ¿Cómo podemos establecer esos vínculos? ¿Cómo laburarlo? La cercanía y la eficiencia son parte central de la mirada agroecológica. Mecanismos sencillos y cortos que contrastan con el modelo actual, manejado por cadenas de intermediarios que aplastan el precio de compra al productor y lo inflan a la venta para el consumidor. Muchas veces que las organizaciones de productores y productoras de alimentos tengamos nuestros espacios propios de comercialización es una forma también de aproximarnos a nuestras comunidades, al vecino o la vecina que se acerque al almacén, que no es un supermercado convencional y donde ve productos que no ve en otro lado y donde los compañeros y compañeras que atienden pueden también explicar de dónde salen esos alimentos. Eso lo que nos permite es construir desde otro lugar y darle la historia al alimento, porque a veces nos pasa que nos pasa también muchas veces, hasta personalmente, uno va y compra y compra de manera utilitaria, pero sin preguntar todo lo que hay atrás de ese alimento. Bueno, cuando alguien viene, por ejemplo, a un almacén de un TT, le podemos comentar de qué vecino es el que lo produjo, cómo lo produjo, que no tiene agrotóxico, ¿se entiende? Entonces, permite que trascienda el trabajo de la chacra, es eso, y que llegue a la mesa de la familia vecina, no solamente el alimento en términos físicos, sino también lo que culturalmente venimos construyendo como sociedades atrás de ese alimento, que es algo fundamental, ¿no? Para la nutricionista y especialista en salud comunitaria, Marianela Rojos, los vínculos que se construyen en torno al alimento también hacen a la nutrición. Las ferias agroecológicas cumplen un rol, una función social, económica, política muy importante, sobre todo porque posibilita el encuentro directo, genuino, entre quienes están produciendo o cultivando nuestros alimentos y entre quienes comemos. Y aunque es algo que se repite y de alguna manera escuchamos ese mensaje de la importancia de comer local, de estación, de comprar de manera directa, realmente lo comprendemos cuando habitamos esos espacios, cuando conocemos a las personas. Una alimentación sana, sostenible y justa solo puede lograrse con un cambio integral. Hay muchas empresas, grandes empresas, que están empezando a hacer bioinsumos porque se dan cuenta que hay una problemática que hay que atender, pero la resuelven desde las mismas lógicas, ¿no? Las mismas lógicas del capital, las mismas lógicas de la maximización de ganancia, entonces van por ahí. Quizás lo vayan a lograr sin contaminarnos, pero después hay todas otras cuestiones asociadas a lo que hablamos, quiénes son los propietarios de la tierra, si se hacen policultivos, monocultivos, a dónde van esas producciones. Entonces yo lo que diría es que no solo una pelea contra las fumigaciones, que es una pelea grande porque es un aspecto central del agronegocio y uno de los más dañinos, pero tenemos que pensarlo de manera más general. Es importante eso porque es como que si no nos movemos en espacios marginales y estamos condenados a espacios marginales. Es como decir, bueno, sí, somos buenos muchachos y hacemos esto, pero esto no incide en la economía ni es una propuesta para la gente. Y eso el sistema lo tolera bien, porque de última hasta te aplauden, mira qué bien, hacen cosas interesantes, qué bonitos estos chicos y chicas. Pero cuando nos metemos en el tema de la economía y a producir economía en serio, ahí entramos en espacios en disputa. Aunque querramos o no, son espacios en disputa, son recursos en disputa, son recursos naturales en disputa, son personas en disputando espacios, y probablemente busquemos el modo, y es razonable y es sensato buscar los modos de que esa disputa no sea confrontación todo el tiempo, porque no tenemos a veces cómo hacerla, pero sí convenciéndonos mutuamente de que por ese camino podemos llegar a generar condiciones distintas, de vida, de trabajo, de buen vivir.
Palabras como Semillas es un podcast independiente creado y editado por Luciana Marsal.